Verán, voy a predicar por primera vez un mensaje que estaba ahí en mis... Lo tenía en un apartado, ya que verán, voy a confesarles algo. Estoy trabajando en un proyecto que este año quiero lanzarlo, si puede ser a mitad de año, esa es la idea. Estoy trabajando en un libro, aunque he escrito varios libros, pero todavía no los he publicado, porque nunca había sentido ese golpe en el corazón de parte de Dios de decirlo, ya es el momento. Y ahí están. Sin embargo, con este, que ya vamos por la mitad del libro, siento de parte del Señor que he de compartirlo. Es un libro devocional donde hablo acerca de la vida de un personaje que para mí es uno de los personajes más increíbles de la Biblia, y es la historia de José contada por mí, y parándome en detalles y matizando algunos otros y profundizando en algunos episodios y sacando algunas reflexiones que puedan ser de bendición. Y estoy trabajando con la vida de este personaje y Dios me está bendiciendo de una manera poderosa. Vamos ya por la mitad del libro, bueno, vamos por el capítulo 6 y Dios me está bendiciendo de una manera increíble. Y hoy llevo estos días meditando qué compartir en Conquistando Corazones, y el Señor golpeaba una y otra vez, pues compartir un consejo donde hacemos un vuelo rasante acerca de la vida de este personaje y donde extraemos algunos puntos donde yo creo que muchos que nos están escuchando, quizá que luego nos oigan a través de las redes sociales, pues se puedan sentir identificados. Y quiero presentarles la vida de un hombre. Vamos a hablar acerca de las marcas que distinguen a José, y cada una de las marcas que distinguen la vida de José de otros muchos personajes, quizá también sea una de esas marcas que te sientas identificado y el Señor te puede hablar en esta noche. Hubo muchas cosas y ya entramos en materia, hubo muchas cosas que diferenciaron en la vida de José de otros personajes. Cosas que le marcaron, fueron como un antes y un después, y se convirtieron como en una marca para distinguirle. Y puede que a través de este mensaje gente se sienta identificada y Dios le va a hablar, y estoy seguro de ello, porque la palabra nunca vuelve a él vacía, sino que siempre hará la obra para la cual Dios la envía. Una de las marcas que distinguieron a la vida de José, y yo espero que Dios te bendiga y te pueda hablar en esta noche, una de las primeras marcas que distinguen la vida de José es la marca de la soberanía de Dios sobre él. Y Génesis capítulo 50 y verso 20, ya finalizando el libro del Génesis, también casi finalizando la vida de este personaje, hay algo que él declara que sin duda es la marca de la soberanía de Dios en la vida de José a través de todo lo que él vivió, y él confiesa y dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando yo leo este texto, yo tuve que estar meditando mucho tiempo, porque aquí José confiesa algo
Y es que por encima de todas las cosas, Él demuestra que la soberanía de Dios siempre estuvo sobre su vida. Y es que miren, hay cosas que Dios sabe que nosotros no sabemos todavía. Dios es Dios soberano. En su soberanía Él conoce cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, nosotros no sabemos del mañana. O sea, nosotros no sabemos qué va a ocurrir mañana. Por eso la Biblia dice, no digáis mañana iremos, haremos esto, haremos lo otro. Dice, decid más bien si el Señor quiere, si el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque todavía no se ha inventado una máquina del tiempo donde podamos viajar al tiempo y ver las cosas que están pasando. En cuanto a la vida del cristiano, sabemos el destino. Si estamos en Dios, sabemos cuál es nuestro destino, sabemos cuál es el resultado final, pero el proceso lo desconocemos. Pero lo curioso es que Dios es Dios soberano y en su soberanía, en su omnisciencia, Él sabe todas las cosas. Entonces, él está más allá del espacio y tiempo y, en más aún, Él está más allá de la eternidad. Él no es que habita en la eternidad, es que la eternidad habita en Él. O sea, no hay nada en el universo, ni hay leyes físicas, naturales, ni celestiales que le puedan someter a Él, porque Él es el que está por encima de todo, y Él, si en algo se somete, es Él mismo sometiéndose, porque Él así lo decide. Él es Dios, Él está por encima del tiempo, pero Él decidió, llegando el tiempo del cumplimiento, enviar Dios a su Hijo. Esperó 4000 años de historia de la humanidad para enviar a su Hijo. Pero es Dios ministrando a sí mismo las cosas. No hay nada que le pueda someter. No hay nada, por eso hay un texto que dice, no teniendo por quien jurar, ha jurado por sí mismo. Pero Dios es Dios soberano. Y algo iba a ocurrir en la vida, en el mundo, que el mundo desconocía. Lo que iba a ocurrir al mundo es que iba a venir una hambruna tan grande, iba a llegar una crisis sin precedente que, mirando la historia, sería la primera gran crisis alimenticia a nivel mundial, tanto que iba a afectar de tal manera que uno de los planes que Dios tenía podía detenerse. Dios había dicho en el Génesis, capítulo 3, verso 16, que de la simiente de la mujer vendría uno, que la serpiente le iba a herir en el calcañán, pero éste le iba a pisar la cabeza. Llegaría un momento en que la humanidad sería redimida. La humanidad perdida viviría la experiencia de tener un Salvador en la tierra. Para eso, Dios necesitaba sacar a un pueblo. Y entonces Dios, en el capítulo 12 del Génesis, llama a un hombre que no era judío, era caldeo, Ur de los caldeos, en Mesopotamia, y Dios llama a un hombre llamado Abraham, y de Abraham, de la descendencia de Abraham, que sería Isaac, sacaría un pueblo diferente. Unos dicen, ¿por qué Dios escogió a Abraham para hacer una nación llamada Israel? ¿Y por qué a los judíos y no a otros? Dios da el motivo y dice que él ha escogido a Israel porque no eran absolutamente nada. En la tierra no había nada peor y no había nada más pequeño. Dios no fue... Había naciones poderosas en aquel tiempo. Egipto estaba presente. Mesopotamia estaba presente. Eran naciones ya aventajadas. Estamos hablando que los astrónomos nos explican el tema de las construcciones, por ejemplo, en Ur de los Caldeos, la región de Mesopotamia, Irán, Irak, y se ha descubierto que hubieron civilizaciones adelantadas a su época. Nos explican todavía cómo pudieron construir el zigurat, por ejemplo, de Ur de los Caldeos, que es una pirámide escalonada. No pueden meterte a nivel de
arqueología en Egipto, porque escapa de toda lógica humana. Hoy día, con los grandes avances tecnológicos a nivel de construcción, no pueden replicar, no pueden construir las construcciones de Egipto. No pueden, eran naciones aventajadas, Dios no las escogió a ninguna de ellas. Dios fue a lo peor de lo peor, lo más bajo, lo vil y despreciado, de donde nadie podía sacar nada, y por esa razón Dios escoge a ese pueblo. De ese pueblo, o más bien en Génesis, Dios tiene que formar un pueblo, y de ese pueblo tiene que venir una mujer, la cual Dios usaría para traer al Mesías a la tierra. Espero que me haya entendido hasta aquí. Pero volvemos al Génesis, y Dios ahí no escoge un pueblo, Dios está formando un pueblo. En Génesis 12 toma al hombre, del cual de sus lomos sacará un pueblo. Abraham es el primero, Isaac el segundo, Jacob el tercero, y Jacob tiene 12 hijos varones. De los 12 hijos varones, a quien Dios debería haber tomado era el primogénito, que era Rubén. Era el primer hijo con la primera esposa. El primer hijo que tuvo Jacob fue Rubén, y la primera esposa que tuvo fue Lea. El primogénito, por tanto, era Rubén. Lo que ocurre es que cuando nosotros estudiamos la historia de Israel, y sobre todo que está muy ligado a todos los preceptos divinos, Dios había dicho, había una serie de comportamientos que podía uno perder lo que por nacimiento le pertenecía, que era la primogenitura. Dios había determinado que todo hijo primogénito tendría una doble porción de todo, tengan los hijos que tengan la familia. Hay ciertos motivos por los cuales uno puede perder la primogenitura. Uno de ellos era por despreciarla, que eso es lo que le pasó a Esaú, que menospreció la primogenitura, y por cuanto Jacob la amó, Dios pasó la primogenitura, el primogénito, al hijo menor, que era Jacob. Con los hijos de Jacob se repite la historia. El primogénito debería ser Rubén, que era el primer hijo con la primera esposa. Pero la Biblia dice que él comete un acto vil y despreciado. Es que se llega a una de las concubinas de Jacob, de su padre. Y eso no podía hacerlo. Y él no lo publica. Pero la Biblia dice enterándose de esto Jacob. Y entonces Jacob no lo publica tampoco. Pero él decide algo. Y es que la primogenitura salta al primer hijo de la segunda mujer, que en este caso era la mujer que él amaba desde siempre. Y el primer hijo de Jacob con la segunda mujer, que era Raquel, fue José. Por eso, aunque José fue el niño número 11, digo niño porque también tuvo una niña que fue Dina, pero el niño número 11 fue José. Y uno se sorprende de que por qué José Dios le toma para diferenciarle de sus hermanos. Jacob le marca con una túnica. Y al marcarlo con una túnica, sus hermanos le odian porque sabe que si él tiene una túnica de colores, y eran de colores y mangas largas, era la evidencia de que el padre Jacob había puesto sobre él la primogenitura. Por eso sus demás 10 hermanos mayores no lo soportan. Como el menor de todos ellos, quitando a Benjamín, que era un bebé, como el menor de todos ellos va a ser el primogénito. ¿Por qué? ¿Qué razón? No había dado ninguna explicación. Por eso no lo entendían, por eso le odiaron. Pero es que resulta que había algo en la intimidad que había sucedido. Y por eso Dios avaló que Jacob pusiera una túnica de colores sobre la vida de José.
porque siendo eso pasaba de ser el primogénito. Cuando había un primogénito en la familia, Dios se fijaba en él. Por eso se fijó Dios en Jacob cuando amó la primogenitura. Se fijaría Dios en José cuando pasó a ser el primogénito. Pero no solamente se fijó en él porque pasó a ser el primogénito, es que José ya era diferente. José pudo ver en él Dios pudo ver en José un potencial que no veía en los demás hijos que Jacob tenía. Volvemos a decir de que Dios estaba formando un pueblo. Pero claro, para formar un pueblo, de Génesis 37 no puede formar un pueblo, era una familia. He aquí la historia de la familia de Jacob. Una familia no es un pueblo. Dios para cambiar una familia a un pueblo, tiene que crecer, obviamente. Tiene que haber una multiplicación de seres humanos. Y ser todos desde en su árbol genealógico compartir sus principios. Que un pueblo entero, cuando estudie su genealogía, vayan todos a acabar al mismo. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, y de ahí salir familias diferentes, formar todo un pueblo. Pero claro, Génesis 37 no es el pueblo. Génesis 37 es la familia, la historia de la familia de Jacob. Es una familia, no es un pueblo. ¿Cómo hace Dios para convertir una familia en un pueblo? Bueno, tiene que preservar a ese pueblo. Pero ¿cómo puede Dios preservar un pueblo en una tierra donde suelen naciones poderosas acabar con familias? ¿Cómo puede convertir Dios una familia en un pueblo? Dice, bueno, les tengo que llevar a un lugar para que al pasar de los años se casen y tengan hijos, y cuando pasen cientos de años, esa familia se convierta en un pueblo. Pero ese pueblo, para que se convierta en un pueblo, tiene que ser un pueblo puro. Que cuando se forme un pueblo, todos sean judíos. Que cuando una familia deje de ser familia para convertirse en un pueblo, es decir, que ya no haya 70, como era la familia de José, o la familia de Jacob, que ya no haya 70, que haya incluso millones. Porque cuando entraron en Egipto eran 70, dice la Biblia, 70 eran la familia de Jacob. Cuando salen de Egipto, 430 años después, eran más de 2 millones de personas, sin contar mujeres ni niños. ¿Cómo ha hecho Dios para que 70, que eran una familia, se conviertan en una nación tan poderosa que una potencia mundial como es Egipto, dice la Biblia, vamos a matar? Tienen que tomar a las parteras y darles las órdenes. Varón que nace, varón que tiene que morir de ellos. Porque como no los detengamos, el día que se pongan de acuerdo, se quedan con todo Egipto. Claro, ¿cómo ha hecho Dios para convertir 70 en más de 2 millones de personas y no contaminarse y todos poder decir, yo soy judío, viviendo en Egipto? Bueno, número uno, es que Dios es soberano. Dios permitió que Jacob y su familia acabaran en Egipto porque Egipto tiene como cultura algo que a Dios le apasiona. Y esto es muy fuerte. ¿Sabes por qué Dios permite que su pueblo viva en Egipto y los deje allí 430 años? Por la sencilla razón de que si algo compartía la cultura egipcia con
cultura que a Dios le apasionaba, que era una cultura que Dios iba a hacer nueva en el mundo, que era el pueblo judío, era que los egipcios no se mezclaban. Y mucho menos con esclavos. Porque para ellos era perder categoría. Ellos no tomaban mujeres de otras naciones, y menos esclavos. Los judíos no podían pertenecer a Egipto. Por lo tanto, los egipcios nunca miraban con deseo a las mujeres judías, porque eran esclavas. Los egipcios no se mezclaban con ninguna otra nación. Y entonces Dios les permite que entren en Egipto, porque dice: mientras vivan aquí, esa nación no puede someter a esa familia. Van a pasar los años, pasan 20 años, pasan 50 años, pasan 100 años. Cuando han pasado 430 años, los judíos solo se casan con judíos, los egipcios solo se casan con egipcios. Y es verdad que Egipto es una nación poderosa, pero es que 450 años después, los egipcios los judíos los están aventajando en número. Por eso Dios es soberano. Dios permite que vivan tantos años en Egipto, porque saben que va a entrar una familia de 70, y Dios va a sacar un pueblo de más de 2 millones de personas. Y a 70 puedes acabarlos en un genocidio, pero a 2 millones no. Dios siempre tendría ramas suficientes para cumplir lo que Él dijo ya en Génesis capítulo 3 verso 15, que de la simiente de la mujer vendría uno. Acabas con 70, pero no acabas con 2 millones de personas de la noche a la mañana. Pero claro, Dios sabía otra cosa. Número 1, Dios sabe. Fíjate, eran 5 marcas, estamos en la primera, yo creo que vamos a quedarnos en la primera. Eran 5 marcas las que le distinguían. Una de ellas era la soberanía. Dios sabe, como Él es soberano, Dios sabe que la única nación en la que puede convertir una familia en una nación es Israel. O sea, es Egipto. Por eso Dios les permite. Pero ahora bien, Egipto era la potencia mundial de aquel entonces. Y Dios sabe algo que nadie sabe. Va a venir un hambre en la tierra que aún la potencia mundial va a morir. Llegará un momento en que habrá una crisis tan grande en el mundo que ni la potencia más grande de esa época, que era Egipto, podía sobrevivir. Si la potencia número 1 en el mundo de aquel entonces no iba a poder hacer frente a esa crisis, imagínate una familia de 70 personas. Si Egipto, siendo una potencia, terminaría acabando, imagínate 70. Y Dios dijo: yo sé 2 cosas. Los egipcios no se mezclan. Es el lugar adecuado para convertir una familia en un pueblo. Pero número 2, ¿cómo convierto una familia en un pueblo si no va a haber pueblo para transformarlos, porque se van a morir de hambre? Entonces Dios mira a través de los tiempos y dice: no hay en Egipto nadie cualificado para saber administrar en tiempos de prosperidad. Y Dios mira a la tierra y de pronto sus ojos van a caer en un joven de 17 años, que su padre Jacob lo ha distinguido de los demás pusiéndole una túnica de colores. Los ojos del soberano eterno se han metido en el corazón de este joven de 17 años, que arrastraba un dolor inimaginable. Y ahora vemos el dolor que arrastraba este niño. Y se da cuenta que de
de lo que ha arrastrado en 17 años, su corazón sigue intacto y hay un potencial tan grande en él que si Dios empieza a mover los hilos de su historia, puede tomar a ese joven y convertirlo en el administrador de las provisiones más grandes que vienen en la tierra, para que cuando una familia acabe allí, ni muera Egipto, pero como consecuencia tampoco muera una familia, y convertir Dios una familia en una nación. Dios dice, yo sé dónde una familia se convierte en un pueblo, pero para hacerlo necesito a alguien que me colabore. Yo no sé si estoy siendo claro en esta noche. Dios dice, yo sé el lugar donde una familia se convierte en un pueblo, pero necesito a alguien que me eche una mano. Y me parece que este niño de 17 años, si yo le pulo a través de unos años, creo que es el adecuado. Y Dios dice, bueno, vamos a emprender una aventura. Y entonces Dios se mete en sus sueños. Y aun él, sin entenderlo, le dice, mira, yo sé un lugar donde podéis sobrevivir, pero te necesito a ti para ministrar. Pero tiene 17 años. Él no lo sabe todavía. De hecho, esos sueños le desconciertan tanto que se levanta y se lo cuenta a su padre y se lo cuenta a sus hermanos. Y vaya el día que le contó sus sueños, que convirtieron su sueño en una terrible pesadilla. Pero claro, Dios tiene que llevarle hasta allí. Y uno dice, bueno, Dios es soberano, puede teletransportarle a Egipto. Y Dios dice, ya, pero aunque yo soy soberano, hay algo que yo no puedo hacer. Y es chocar Dios consigo mismo, con su propia naturaleza. Dios tiene que llevar a José a Egipto, pero Dios no puede manipular la voluntad de ningún ser humano. Esto es muy fuerte. Dios dice, yo quiero a este joven allí. Y Él es soberano, Él habla y fue hecho, Él mandó y existió. Pero Dios dice, pero tengo que hacerlo de tal manera que yo mismo no sea injusto con nadie, no obligue a nadie y mis atributos no choquen entre sí. Eso es la tarea de Dios. Ser Dios no es fácil. Y entonces Dios va a hacer algo. Mira, me sorprende que Dios preparó a Moisés en un desierto para usarlo en un palacio. ¿Prepararía antes Dios a José? O más bien preparó Dios a Moisés en un palacio para usarlo en un desierto. Pero antes prepararía a José en un desierto para usarlo en un palacio. Y Dios dice, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer yo que este joven acabe en ese sitio justamente antes de que venga toda abundancia, para que sepa ministrarlo, para que cuando venga la escasez nadie muera? Y si nadie muere, esta familia se convierte en una nación. Eso es lo que yo quiero. Así quiero cerrar el libro del Génesis, convirtiendo una familia en una nación. Venga, José, vamos, manos a la obra. Y entonces la marca de la soberanía de Dios la vemos en la vida de José. Ahora es cuando esta palabra va dirigida para hijos de Dios. Aquellos que hemos dicho, Señor, mi vida está en tus manos. Muchas veces decimos, ¿cuántos queremos ser como José? Una túnica de colores, todos amén. ¿Cuántos quieren tener sueños de grandeza como José? Amén.
¿Cuántos quieren vivir todo lo que vivió José? Porque la túnica tiene un precio. Y los sueños de grandeza tienen un costo muy grande. Y entonces Dios no va a intervenir en su voluntad ni en la voluntad de nadie, pero como José ya está en sus manos, lo que él sí puede hacer, y eso no toca su santidad ni sus atributos, es permitir o no permitir. Es diferente a manipular. Dios a mí no me puede obligar a amarlo, pero Dios en mi vida sí puede permitir cosas o no permitirlas. Y eso ya no toca mi voluntad. Por ejemplo, Dios no puede obligar a que Pablo ame a Dios. Pero sí Dios puede decirle a Pablo, que lo ha llamado a predicar: en esta ciudad no predicas. Y cuando va a ir a una ciudad, dice la Biblia, y el Espíritu no nos permitió ni tan siquiera entrar. Entonces, a mí Dios no me puede manipular, pero Dios sí me puede cerrar una puerta. Y Dios sí puede abrirme una puerta. Él no me puede manipular, pero sí me puede guiar. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él no me puede manipular, pero puede iluminar mi camino. Y yo voy a caminar donde hay luz. No voy a ir a caminar donde hay tinieblas, porque en las tinieblas no se ve bien. Entonces Él no me puede manipular, pero Él sí puede permitir. Él puede abrirme puertas y cerrarlas. Y entonces sobre la vida de José, Dios tenía ese trabajo. Dios tenía que abrir puertas y cerrarlas. Dios tenía que permitir cosas o dejar de permitir en su vida, pero que el fin de todo lo que Dios ha permitido y lo que no ha permitido le lleve a que José acabe en Egipto siendo el administrador de las posesiones más grandes que ha venido a la tierra. Y ahora miren la tarea de Dios. ¿Cómo harías? Usted, vamos a poner a un joven. Vamos a poner a mi hermano José, que tengo confianza con él. ¿Cómo haría Dios para que mi hermano José le acabara enfrente del, yo qué sé, de una nación poderosa a nivel económico, chino, ¿no? China. ¿Cómo haría Dios para que mi hermano José, que vive en España, humilde, con su trabajico, acabara en China y el dictador de China ese, el gordo ese chino feo y muy malo, le pidiera a mi hermano José: oyes, ¿qué tal si me ministras tú todo China? ¿Qué tal si toda la prosperidad que va a venir estos 7 años siguientes, qué tal si lo ministras tú y todo pasa por ti? Y se olvida el gordo este gobernante de China, se olvida de su ejército, se olvida de todos sus economistas, se olvida de todo lo que él tiene, de todo su gabinete de gobierno, si es que tiene. Bueno, no creo que tenga, pues un dictador. Pero ¿cómo puede hacer Dios para que se olvide ese gobernante de todo China por completo y que mi hermano José acabe ministrando los tesoros de China? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Bueno, pues vámonos al Génesis. ¿Cómo va a hacer Dios para que un joven de 17 años, de una familia humilde, desconocida, que cuando llegaron a Egipto, Jacob eran 70, y antes que acabase
Antes que Jacob llegase y eran 70, eran menos aún todavía. ¿Cómo puede hacer Dios que un simple esclavo, que nadie apuesta por él, que ha sido acusado de intentar abusar de una mujer egipcia y eso está penado con la muerte? ¿Cómo va a hacer Dios para que un gobernante como es Faraón de Egipto se fije en un carcelero que ha sido acusado de intentar abusar de una egipcia? Para decirle, toma, ministrame todo el reino. ¿Cómo se lo va a apañar Dios? Bueno, la respuesta en la vida de José. Permitiendo Dios cosas, abriendo puertas y cerrarlas. Miren qué principio más profundo. Esto es una palabra para los hijos de Dios. En el lugar en el que tú estás ahora mismo, ¿no te estás dando cuenta que la soberanía de Dios está en tu vida? Y quizás ahora estás experimentando una situación que no entiendes. Porque si hay algo que le distingue a José, no solamente la marca de la soberanía de Dios, es la marca del sufrimiento. Así, abuelo de pájaro, ¿quieren saber a quién escogió Dios? Que no escogió Dios a un pensador impresionante, a un economista increíble, que tomó Dios a un niño de 17 años, que los últimos 2 años tenía el corazón hecho pedazos. Con 15 años de edad, a los 15 años, murió Débora. ¿Débora sabéis quién era? Débora era la nodriza de su abuela. O sea, fijaros, Débora era la nodriza de su abuela. Pero cuando su abuela murió, que no sabemos qué edad tenía José cuando Rebeca murió, no lo sabemos la edad, pero lo que sí sabemos es que su nodriza, que era Débora, formó parte en la vida de José. Y una nodriza Débora era muy querida. Era tan querida que cuando ella fallece, la tienen que enterrar con honores, porque es parte de la familia. Y Débora muere cuando tiene 15 añitos, José. Pero al año siguiente hay un dolor aún más fuerte. Ha perdido a la que era su abuela, la única abuela, figura de abuela que había tenido. Sí, es Débora. Hay una Débora, hay 2 Déboras en la Biblia. Una de ellas está en Jueces y otra está en Génesis, que era la nodriza de Rebeca. Era como la abuelita que nunca había tenido. José muere. Pero unos meses después, José recibe la noticia de que por fin tiene un hermano de padre y madre, que es Benjamín. Ha ganado un hermano. Pero el precio ha sido muy grande porque ha perdido a su mamá. Porque el día que su hermanito vino al mundo, su madre murió en el parto. Y hablamos de Raquel. Pero unos meses después de haber perdido a la que era su abuela paterna, prácticamente su abuela, después de haber perdido a su madre, también pierde a su abuelo Isaac. Y en menos de 2 años, él ha perdido a la única figura de abuela que tiene. Ha perdido a su madre y ha perdido a su abuelo. Y con 17 años de edad es que Dios se fija en él. Dios se ha fijado en un joven que tiene el corazón hecho pedazos a causa del dolor. Por eso, si algo le distingue a José es el dolor. De ningún otro personaje se dice por 7 veces y José lloró. Y hubo muchas veces en la vida de José que lloró. Y no entendía.
Y puede que haya gente aquí que esté viviendo en la situación, que está en esa marca del dolor y del sufrimiento y ahora no entiendes por dónde es que estás pasando. Porque quizás has perdido a un ser querido como le pasó a José, porque quizás te traicionaron como le pasó a José, porque quizás te sientes solo como le pasó a José. Y puede que haya gente aquí que esté viviendo en la marca del dolor, pero te tengo noticias, eso no te puede paralizar, porque por encima de la marca del dolor está la marca de la soberanía de Dios en tu vida. Y tú no sabes si es que Dios está permitiendo todo esto, porque el fin de tu vida no es acabar con tu vida. El fin no es que te quedes en el pozo. El fin no es que acabes en la cárcel. Es que cuando le metieron en el pozo, la Biblia dice que pasaron por ahí unos ismaelitas. Y de la misma manera que Dios permitió que le tiraran en el pozo, cuando Dios permite algo, no es por crueldad. Cuando Dios permite algo en tu vida, cuando Dios permite un dolor en tu vida, antes que te sumerjas en el pozo del dolor, hay alguien esperándote. Porque antes que tiraran a José en el pozo, la Biblia dice, y tiraron a José en el pozo, mas Jehová estaba con José. Antes que él abriera la puerta del dolor para José, Dios ya estaba dentro en el pozo sufriendo. Porque cuando Dios te permite cosas que van a ser dolorosas en tu vida, antes que Dios lo permita, Dios ya está dentro de ella esperándote para darte consuelo y compañía. Por eso no te puedes detener en tu tiempo de dolor, porque no sabes si más allá te está esperando Dios en su soberanía. Por eso el dolor no es el final de tu vida, porque de nadie se dice tantas veces que lloró, pero de la misma manera que hay una marca de dolor en su vida, hay una marca de superación en su vida. Porque por 3 ocasiones leemos, y Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Y Jehová estaba con José, y le extendió misericordia, y jefe ante el jefe de la cárcel. Y Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. Nadie sufrió, pero nadie superó como José. A veces, hermanos, no queremos estar bajo la marca del dolor, pero tengo que decir algo. La palabra éxito, en el único lugar donde la palabra éxito está antes de sufrimiento, es en el diccionario. Porque en todo lo demás, antes del éxito que tengas en Egipto, hay un sufrimiento que Dios permite, y aunque ahora nosotros no lo entendemos, es porque lo que Dios tiene para tu vida es tan sumamente grande. Dios te quiere escoger para ministrar cosas grandes. Dios te quiere usar para ministrar cosas grandes. Vamos a meditar en la palabra del Señor. La marca de la soberanía de Dios te va a perseguir. Por eso no puedes darte por vencido, porque no sabes lo que Dios tiene preparado. No sabes lo que Dios está planeando. No puedes quedarte aquí estancado. Tienes que levantarte. Tienes que decir, yo puedo con esto. Quizás te han traicionado, te han vendido. Quizás cuando creías que iba a florecer un poco porque acabó en una casa donde tenía comida y demás, pero alguien se encaprichó de él y él fue fiel, injustamente acabó en prisión. Y quizás estás pagando injustamente cosas, pero no se detiene. Porque la marca de la soberanía de Dios siempre te va a perseguir. Y Dios tiene cosas, la Biblia dice, pensamientos de bien y no de mal tengo para ti, para darte el fin que esperas. Dios va a mover los hilos de la historia a tu favor. Alguien tiene que entender que Dios
puede mover los hilos de la historia y permitiendo Dios, abriendo puertas y cerrando. Un niño de 17 años con el corazón hecho pedazos va a acabar en una nación. Es desconocido, nadie apuesta nada por él. Pero 13 años después le vemos. Es tan increíble que cuando sus hermanos de sangre le ven ni le reconocen. Dios está haciendo una obra tan grande en ti que cuando los demás vean no la van ni a reconocer. Padre, bendice conquistando corazones. Gracias en esta noche, porque sabemos que tu soberanía está siempre sobre nuestras vidas. Ayúdanos a entender que hay cosas mejores, que no eres un Dios cruel, que nos amas con amor eterno. Gracias. Qué bien me he sentido conquistando corazones. Es la primera vez que he ministrado esta palabra. Y la había repasado en mi mente esta tarde. Y no creía que Dios me iba a bendecir de esta manera. Gracias. En esta noche. De corazón, gracias. Espero haberos hecho bien. Que la palabra del Señor se grabe en su mente y en su corazón. Gracias. Que Dios les bendiga muchísimo. Adelante, tío Juan.